Bienvenidos. Hablar de un conflicto a gran escala global ya no es un asunto exclusivo de los libros de historia o de los analistas políticos en la televisión. Hoy en día, la posibilidad de una tercera guerra mundial es un tema que genera debate, incertidumbre y reflexión en las aulas de clases. En este video analizaremos este complejo panorama geopolítico desde nuestra propia perspectiva, la de una generación de estudiantes que observa el presente con mirada crítica y el futuro con profunda responsabilidad. Acompáñenos en este análisis. La Tercera Guerra Mundial empieza por una disputa entre Corea del Norte y Japón. Corea del Norte decide lanzar 18 misiles basilísticos de largo alcance directamente hacia ciudades costeras de Japón, Tokio, Osaka y Fukuoka. Son las primeras en ser impactadas. El gobierno japonés declara el estado en guerra total y activa sus alianzas, desde bases militares estadounidenses en Okinawa y Corea del Sur. Aviones de combate, buques de guerra y tropas terrestres se movilizan en cuestión de horas para lanzar ataques de represalia contra instalaciones militares norcoreanas. Kim Jong tenía preparada una respuesta letal. Mientras las fuerzas aliadas avanzaban a las fronteras, ordena el lanzamiento de proyectiles equipados con gas sarín y agentes neurotóxicos sobre zonas residenciales y bases militares de Japón. El caos es absoluto, miles de personas mueren en minutos, la comunicación se corta y el este de Asia queda sumido en una catástrofe humanitaria sin precedentes. La Organización de las Naciones Unidas entra en acción, intenta intervenir, pero es ignorada por todas las partes involucradas. Después del conflicto entre Corea del Norte y Japón, Vladimir Putin emite un discurso oficial declarando que no permitirá la expansión de bloques militares occidentales. El ejército ruso lanza las ofensivas masivas coordinadas contra todo el territorio ucraniano. En solo 3 días, ciudades como Kharkov, Danoprio y la capital sufren bombardeos continuos, destruyen infraestructuras críticas, puentes y centros de mando. Volodymyr Zelensky ordena una resistencia feroz. Las fuerzas ucranianas se retiran a zonas boscosas y montañosas donde preparan emboscadas devastadoras y realizan ataques aéreos precisos, con misiles de largo alcance. Logran destruir bases de suministros, columnas de tanques y puestos de mando ruso, frenando el avance durante semanas. Marzo de 2027. Rusia responde movilizando su mayor despliegue militar después de la Segunda Guerra Mundial. Más de 1.4 millones de soldados, miles de tanques y armas de artillería pesada avanzan simultáneamente desde el norte, este y sur. El objetivo es claro: eliminar cualquier rastro de resistencia y borrar la identidad ucraniana. Las líneas defensivas ucranianas se rompen, una tras otra. Zelensky y su gobierno son evacuados, pero las tropas restantes son superadas y aniquiladas en combates callejeros y batallas finales. 2 de abril de 2027. Ucrania deja de existir como nación independiente. Vladimir Putin firma el decreto oficial por el cual todo el territorio ucraniano pasa a integrarse formalmente como nuevas repúblicas y regiones de la Federación Rusa. El mapa geopolítico de Europa cambia para siempre. De septiembre de 2028. Estados Unidos, bajo la presidencia de Kamala Harris, decide ampliar el conflicto. El gobierno estadounidense acusa a Irán de desarrollar armas nucleares y suministrar armamento a países enemigos. El 15 de septiembre, la Fuerza Aérea lanza una operación masiva de cientos de misiles y aviones furtivos destruyendo todas las instalaciones nucleares de fábricas y armamento y centros de investigación de Isfahán. El presidente iraní Mohammad Pezeshkian envía un mensaje público: detengan esta agresión ahora mismo o borraremos Estados Unidos del mapa. La respuesta estadounidense fue enviar más tropas, desplegar sus submarinos y su armamento nuclear. En octubre, la contraofensiva de Irán no se rinde, lanza una campaña de ataques, coordinando misiles basilísticos, golpeando bases aéreas y navales estadounidenses en toda la región. Causan más de 12,000 bajas en las primeras semanas. Avances estadounidenses logran tomar el control y ciudades fronterizas y zonas petroleras, pero es una victoria temporal. Pezeshkian organiza su contraataque definitivo, ordenando el uso de gases venenosos y agentes químicos contra las posiciones enemigas, junto al avance de divisiones blindadas equipadas con el armamento de alto calibre y tecnología superavanzada.
Las tropas estadounidenses, mal preparadas para este tipo de guerra y sin suministros suficientes, son aniquiladas o capturadas. Los submarinos son destruidos por misiles antibuques y minas navales. El 12 de enero de 2029, la caída del poder estadounidense. Durante 9 días interrumpidos de combates, las fuerzas iraníes rompen todas las líneas defensivas enemigas. El punto decisivo ocurre el día. Las Fuerzas Unidas y Especiales de Irán logran infiltrarse al cuartel general móvil. El mando estadounidense de la región captura a la presidenta Kamala Harris, quien se encontraba supervisando desde zonas supuestamente seguras. Sin líder y sin suministros, con sus ejércitos derrotados, las fuerzas estadounidenses retiran el desorden. Irán avanza y toma el control total de los territorios ante esta baja influencia estadounidense. En Oriente Medio, redefinido el poder en la región. 2030-2038. El nuevo orden mundial. Líderes finales de conflictos. Corea del Norte, Kim Jong-un, consolida su poder en Asia Oriental. Rusia, Vladimir Putin, controla todo el este de Europa y el Mar Negro. Irán, Masoud Pezeshkian, se convierte en la superpotencia dominante de Oriente Medio. Estados Unidos gobierna un país debilitado, sin influencia global y con profundas crisis internas. China, Xi Jinping, mantiene una posición estratégica, expandiendo su influencia económica y territorial, mientras sus demás potencias se destruyen entre sí. Durante estos años no hay paz real, sino un equilibrio de poder basado en la fuerza. Las fronteras han cambiado drásticamente. El conflicto termina oficialmente el 14 de noviembre de 2038, cuando se firman los tratados de Estambul, que reconocen todas las nuevas fronteras y nuevo reparto del poder mundial. La humanidad queda marcada para siempre por la guerra más destructiva de su historia. Después de una posible tercera guerra mundial, los países buscarían llegar a acuerdos para detener los enfrentamientos y evitar que ocurra otra guerra. Estos acuerdos serían llamados tratados de paz. En ellos se establecerían las guerras para que las naciones respeten las fronteras, reduzcan el uso de armas peligrosas y resuelvan sus diferencias mediante el diálogo. También podrían crearse nuevas organizaciones internacionales o fortalecerse las ya existentes para vigilar que los países cumplan los acuerdos. Los tratados podrían incluir ayuda económica para reconstruir ciudades, escuelas, hospitales y otros lugares dañados por la guerra. Además, se buscaría proteger los derechos humanos y brindar apoyo a las personas afectadas. Otra medida importante sería el control de armas avanzadas, especialmente aquellas que puedan causar grandes daños a la población y al medio ambiente. Los países podrían comprometerse a no fabricar ni utilizar cierto tipo de armamento y a cooperar para mantener la paz mundial. En conclusión, si hubiera una tercera guerra mundial, los tratados tendrían como objetivo principal terminar el conflicto, reconstruir los países afectados y establecer normas que ayuden a evitar nuevas guerras en el futuro, promoviendo la cooperación y el entendimiento entre las naciones. Una tercera guerra mundial implicaría un colapso estructural del sistema económico global, marcando el fin definitivo de la interdependencia que ha definido nuestra época. Si esto ocurriera, la primera consecuencia sería la ruptura total de las cadenas de suministro de energía y alimentos, dado que Rusia y Ucrania son piezas claves en la exportación de hidrocarburos, fertilizantes y granos. Los bloqueos logísticos y los ataques a infraestructura convertirían la escasez en una constante mundial, provocando una inflación galopante y haciendo que bienes básicos como el combustible y la comida se vuelvan prácticamente inalcanzables para la mayoría de la población. A medida que la crisis escale, el sistema financiero internacional, tal como lo conocemos, sufriría una desarticulación sin precedentes. La confianza en las monedas y en los mercados de capitales se desplomaría, provocando una estanflación que paralizaría la economía oficial. Ante este panorama, los gobiernos se verían obligados a implementar una economía de guerra, abandonando el libre mercado para centralizar la producción y orientarla exclusivamente al esfuerzo bélico. Esto no solo significaría el fin de la variedad en el consumo, sino la instauración de sistemas de racionamiento forzoso para intentar contener la crisis.
La dimensión digital terminaría de fracturar nuestra realidad económica. Los ciberataques contra las redes eléctricas y los sistemas bancarios paralizarían las transacciones electrónicas, dejando a gran parte de la sociedad sin acceso a sus recursos financieros y sin servicios básicos. La riqueza dejaría de medirse en dinero para transformarse en una lucha por la autosuficiencia local. Pasaríamos de un mundo interconectado y globalizado a uno fragmentado en bloques cerrados, donde la estabilidad de cada sociedad dependería exclusivamente de su capacidad inmediata para producir lo indispensable para sobrevivir, dejando atrás cualquier pretensión de crecimiento o prosperidad económica. El sector salud sufriría un colapso devastador, ya que nuestra capacidad de curar depende de una red de suministro global que se desintegraría por completo. La escasez de medicamentos sería inmediata, pues la mayoría de principios activos y equipos médicos provienen de países que estarían bloqueados o centrados exclusivamente en la movilización militar, dejando a la población civil sin acceso a tratamientos básicos como antibióticos, insulina o analgésicos. Esta parálisis no solo afectaría la disponibilidad de fármacos, sino que utilizaría la infraestructura hospitalaria, ya que los centros de salud dependen de piezas de repuesto importadas, electricidad constante y suministros higiénicos que dejarían de llegar, obligando a los médicos a trabajar en condiciones críticas, sin insumos básicos y bajo una precariedad que dispararía la mortalidad por enfermedades. A esto se sumaría el riesgo de epidemias por el deterioro del saneamiento urbano, lo que junto a la falta de profesionales de la salud transformaría la medicina de un derecho garantizado en un bien inaccesible, provocando un retroceso histórico en la esperanza de vida al pasar de la tecnología avanzada en una atención de emergencia centrada exclusivamente en la supervivencia básica. Hemos recorrido escenarios numerosos, fechas y probabilidades. Hemos visto cómo una chispa puede encender un continente, pero la historia nos enseñó algo más importante que todas las armas. Las guerras mundiales no empiezan de un día para otro. Empiezan con palabras que deshumanizan. Empiezan con miedo que se vuelve odio. Empiezan cuando dejamos de ver al otro como persona y lo vemos como amenaza. La Tercera Guerra Mundial no está escrita en ningún libro del destino. Está en borrador, y el borrador lo escribimos todos los días. ¿Cómo elegimos informarnos? En cómo elegimos hablarle a quien piensa distinto. En si elegimos el diálogo antes que el grito. Desde 1945 el mundo vive con el miedo de un botón rojo. Pero también vive con el milagro de que ese botón sigue sin presionarse. No por suerte, por decisiones. Por gente que dijo no, cuando era más fácil decir que sí. Este video no busca asustarte, busca recordarte, porque las guerras las empiezan los líderes, pero las pagan los pueblos. Las pagan los hijos, los padres, los sueños que nunca se cumplieron. Así que si te llevas algo de aquí, que no sea miedo, que sea memoria. Memoria de lo que ya perdimos 2 veces, para no perder una tercera. El futuro no está decidido aún. Gracias por llegar hasta aquí. Ahora, eres tú quien decidirá qué parte de la historia quieres seguir.